Continuamos hoy con la doctrina de Cristo y sus diferentes puntos, ¿no? Como siempre comienzo, voy a leer el capítulo con los versículos de la doctrina de Cristo. Es Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, que no es más que madurez. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Ya hemos hablado de casi de todas. Hoy vamos a finalizar lo que es la resurrección de los muertos. Y la semana que viene comenzaremos con el juicio eterno. Estas son doctrinas importantes para nosotros los hijos de Dios, porque todo comienza con la primera doctrina, que es arrepentimiento de obras muertas. ¿Y qué es eso? Arrepentimiento de obras muertas es haber vivido haciendo cosas fuera de la fe en Dios. Así que lo que abre la puerta para poder llevar o desarrollar o ir a la madurez es el arrepentimiento de obras muertas, como lo hemos hablado en otro momento. La semana pasada estuvimos hablando sobre la resurrección de los muertos. Vimos ejemplos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de lo que habla sobre la resurrección de los muertos. Y hoy continuaremos con ese punto de la doctrina de Cristo. Vayamos un momentico a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. 1 Corintios 15, 14. Vamos a ver qué habla la palabra aquí. Dice, 1 Corintios 15 habla de la resurrección. Casi todo es la resurrección, empezando por Cristo y después hablando de la resurrección de nosotros. ¿Y por qué la resurrección? Porque el mundo piensa que hay reencarnación, pero no hay reencarnación, lo que hay es resurrección. Tú no regresas otra vez como nada. Si tú vas a ser resucitado para vida o para el juicio eterno de muerte, pues siempre. Pero en un mundo espiritual el cual nosotros no hemos llegado todavía. Estamos aquí en este mundo todavía. Entonces vayamos a 1 Corintios 15, 14 y dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Así que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería para nosotros nuestra vida, nuestra predicación, y vana sería nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo. Cristo murió, lo sabemos, en la cruz, pagó por nuestros pecados, pero si Él no hubiera resucitado, ¿qué íbamos a predicar? ¿De un muerto que nunca resucitó? No, predicamos de Jesús, el Hijo de Dios, que resucitó para darnos vida para siempre. Dice, sería en vano nuestra predicación, sería entonces vana nuestra predicación y sería también vana nuestra fe. Disculpa que te interrumpa. Entonces estamos hablando de que cuando... ¿Está apagado el micrófono? No, está abierto. Sí. Uno. Está bajito allá. Ahora sí. Uh-huh. Un ejemplo es la diferencia entre Cristo y Mohammed, entre Cristo y Mohammed. La diferencia entre Cristo y Buda, que todo esto, toda esta gente que son adoradas están muertas y nunca resucitaron. Por eso es que dice este capítulo: si Cristo no resucita, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Por qué? Porque el único que resucitó y nunca más murió
fue Cristo. Porque Lázaro también, el amigo de Jesús, también resucitó, pero murió otra vez. La hija de Jairo resucitó también. Él la resucitó. Pero no, Pedro la resucitó. No me acuerdo si fue Jesús. Jesús también la resucitó. Pero murió también. El hijo de la viuda también resucitó, pero murió también. Pero el único que ha resucitado y nunca más ha muerto es nuestro Jesús, el que pagó por nuestros pecados y el que nosotros seguimos. Entonces, comenzamos entonces a desarrollar el tema en esta noche. ¿Cuándo ha de tener lugar la futura resurrección? Quiero leerle algo. En el día postrero, como dice Juan capítulo 6, vayamos allá. Juan 6. Vayamos a el Evangelio de Juan capítulo 6. Versículo 39 al 40, o sea, 2 versículos. Vamos a ver qué dice aquí la palabra. Es del 39 al 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que cuando nosotros creemos en Jesucristo, Jesucristo nos lleva al Padre y nos justifica delante del Padre. Y eso nos da a nosotros la oportunidad de tener vida eterna. Al tener vida eterna, aún estando aquí en la tierra, la vida eterna comienza aquí, desde aquí. ¿Por qué? Porque el plan comienza desde aquí. Si nosotros no decidimos creer a Cristo, nunca tendremos vida eterna. En el lugar donde hay vida eterna para los perdidos también, en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos, porque Dios todo lo que quiere para la humanidad es lo bueno. Nosotros somos los que decidimos mal. Entonces dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿qué es el día postrero? En la Biblia es el tiempo final de la historia humana, marcado por la segunda venida de Jesús. O sea, esta segunda venida de Jesús que está hablando aquí es el rapto de la iglesia. Ellos le dicen segunda venida, pero en realidad es el rapto de la iglesia, porque ahí es donde los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no es verdad? Dice la resurrección de los muertos y el juicio final. Es la esperanza de la resurrección. En la esperanza de la resurrección es donde los creyentes recibirán vida eterna para siempre, poniendo fin a la muerte y al último enemigo. Significado bíblico del día postrero y resurrección. Momento de la resurrección. Jesús enfatizó que resucitará a los creyentes en el día final y el día postrero. Vayamos a Juan, aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Ya lo leímos, que todo aquel que viene a mí y cree en Él, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero. Y vayamos al versículo 54. Y el 54 que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. No es la Eucaristía. Esto no es la Eucaristía. Esto es lo que quiere decir que participe de la crucifixión, de haber sido, de haber entendido la crucifixión. Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, es lo que quiere decir esto. O sea, cuando entienda la persona, no es la Eucaristía, porque por eso es que ellos comen
dicen que la Eucaristía, que es el pan, que es la carne y el vino es la sangre. No, es una mala interpretación. Aquí lo que quiere decir Jesús cuando habló aquí es que cuando nosotros nos hacemos partícipes de su muerte en la cruz, tenemos la oportunidad de ser resucitados en el día postrero. Eso es lo que quiere decir este capítulo. Dice, lo que indica que una resurrección futura asociada con su regreso. El día postrero es la esperanza del creyente. Para el creyente la muerte física no es el fin, sino un sueño que termina con la resurrección a la vida eterna en la presencia de Dios. El cuerpo, porque nosotros cuando morimos, dame una servilleta, por favor. Nosotros cuando morimos, el cuerpo queda aquí, ¿no? Esperando el día de la resurrección, pero estamos en la eternidad. Estamos en la eternidad a través de el espíritu y el alma que van a la presencia de Dios, esperando la resurrección del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener cuerpo glorificado. Eso es lo que es cuerpo glorificado. ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó? ¿Cómo se le apareció a los discípulos? En cuerpo glorificado. ¿Y qué pasó? Entró por la puerta, por la pared. Él entró por la pared. Esto es una dimensión diferente a la que nosotros conocemos. Ese va a ser el estado de nosotros. Ahora dice, 3 eventos clave. El día postrero engloba la resurrección de los justos, que es cuando suene la trompeta, la derrota definitiva de la muerte y el juicio final. Primera y segunda resurrección. Se describe una primera resurrección para los justos, vida eterna, y posteriormente una resurrección de juicio para los incrédulos. Ellos van a resucitar también en los últimos tiempos o en el día postrero. Así que sabiendo esto, continuamos. En Juan capítulo 11, vayamos allá. Capítulo 11, versículos del 23 al 24 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le está hablando a cuando el 11:34, 24. Le está hablando aquí cuando Lázaro muere. A Marta le dijo, yo sé, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella conocía de la resurrección de los muertos, porque fíjate lo que le dice Marta. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hay una reafirmación de que todo el que cree en él tendrá una resurrección de cuerpo. ¿Cuándo va a ser esto? Vayamos allá. Primera de Corintios 15. Allá donde estábamos, al principio, ¿se acuerdan? Que leímos un versículo ahí. 15 del 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio. Este es Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, esto es cuando Jesús viene a levantar a su iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Qué promesa más linda, ¿no? Dice, no todos van a oír la trompeta. Por ejemplo, mañana viene el rapto de la iglesia, o ahorita, eso no se sabe porque di la hora y la hora nadie la conoce. Y nosotros, los que hemos creído, vamos a oír esa trompeta. No todos la van a oír, sino aquellos que hemos creído en la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros vamos a oír la trompeta. Y al final de esta trompeta, los muertos serán resucitados. O sea, si yo morí ayer en Cristo, yo voy a ser resucitada en ese final de la trompeta. Y los que estén vivos también van a subir sin ver muerte.
micrófono, pastor. Es algo que siempre me he querido. ¿Qué es la diferencia cuando la Biblia nos está diciendo que va a haber Sube un poquito. una resurrección de cuerpo? Estamos hablando de la resurrección de cuerpo. Ajá. Ok. Pero a la misma vez, si ya nosotros estamos en la presencia de Dios, ¿por qué se necesita que el cuerpo sea resucitado? Si esto es un cuerpo corruptible. Pues no va a entrar. Dice aquí que seremos transformados. Seremos transformados. Es un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró y dice que se puso blanco todo, brilló, de pronto llegó Moisés y Elías en cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque Elías, Dios se lo llevó sin ver muerte. Y Moisés también Dios se lo llevó. Y el cuerpo glorificado vino Moisés y Elías. Nosotros vamos a necesitar cuerpo para vivir eternamente. Para el milenio. Exactamente, para el milenio. Ahora, después vamos a leer un versículo en Apocalipsis y en Daniel capítulo 12. Sí vamos a necesitar cuerpo glorificado. Ok, esa era mi pregunta. Mi pregunta pues decía, ¿por qué vamos a necesitar un cuerpo si ya nosotros estamos en la presencia del Señor? Porque necesitamos un cuerpo glorificado porque vamos a venir en el milenio. Acuérdate que se está preparando la nueva Jerusalén que descenderá a la tierra y vamos a estar en el milenio aquí. No vamos a estar en el cielo, vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí, sí, yo sé que la nueva Jerusalén Va a descender y nosotros estaríamos reinando con Cristo en la nueva Jerusalén. en la nueva Jerusalén. Entonces, por eso se necesita la resurrección de los cuerpos. Claro, porque no vamos a andar como espíritu, vamos a andar con un cuerpo glorificado. Pero espérate, este cuerpo glorificado es otra dimensión. No es la dimensión que nosotros estamos acostumbrados. Será algo extraordinario. ¿Qué será? No sé. Él comió, bebió, habló, pero Yo creo que no hay algo más claro como en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, como se vio con la dimensión que se hizo así, que la pudo ver Pedro en segundo. Jacobo y Juan. Jacobo y Juan en segundo. Quiere decir que cuando nosotros estamos en ese Va a ser lo mismo. Exacto. Dice, oye lo que dice el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y no todos la van a oír. La van a oír aquellos que hemos creído en Cristo. Los que no la oigan se van a quedar en el tiempo de la tribulación. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Estaban corruptibles, pero Él lo va a resucitar incorruptible y nosotros seremos transformados. O sea, nosotros los que hemos quedado sin morir, vamos a ser transformados también en cuerpo glorificado. También vamos a ser levantados. Ahora dice, cuando el Señor mismo con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Vayamos, este es otro versículo que apoya este de Juan. Primera de Tesalonicenses 4. Este es otro versículo que apoya esto mismo de Juan 15, 51 y 52. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor, vuelve a decir, mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él es el que va a hablar, Él es el que va a decir, suban, resuciten y ustedes transfórmense. Exacto. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. No todos los van a ver, solamente aquellos que hemos creído. Aquí en este momento no todos los van a ver, pero ya al final, en la segunda venida de Cristo, sí todo ojo lo verá. Los que estén aquí. Se doblará. Y el que creyó y el que no creyó y el que fue idólatra, todo, dice que se caerán de rodillas. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Si yo me muero hoy y todavía Cristo no ha venido por su iglesia, no la ha levantado,
yo estoy muerta en mi cuerpo, pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces, ¿qué dice después? Y luego nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Él no va a descender a la tierra, Él va a estar en las nubes. En la segunda venida, sí Él va a descender al Monte de los Olivos. Ahora en la transformación, en el rapto de la iglesia o en el zarpazo, como dice en griego, que es un zarpazo, se lo va a llevar de una vez, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es eso? Un abrir y cerrar de ojos, clink, clink, instantáneo, en todo el mundo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que quedamos vivos seremos transformados y llevados a las nubes, estaremos siempre con Él. Pero es bueno aclarar que lo que muere del hombre es el cuerpo, lo que es el alma y el espíritu, siempre van a estar vivos, porque unos para condenación y otros para vida eterna. Pero nadie muere que desaparezca. Eternamente no. Los creyentes se levantarán de nuevo a la vida eterna. Ahí vayamos ahora a Daniel, al libro de Daniel. Esto es maravilloso, saber que tenemos una esperanza viva, como dice Pedro, y una promesa. Daniel capítulo 12, 2 y 3. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Oigan, sí, 12, 2 y 3. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Ok, este tiempo de esta resurrección no es el rapto de la iglesia, ya estamos hablando después. Porque después que la iglesia sea levantada, y antes de la iglesia hubieron muchos que murieron esperando la promesa, ¿no es verdad? Esos van a ser resucitados aquí, en este tiempo. Y los que mueran, después que el rapto que la iglesia sea levantado y comience el tiempo de la gran tribulación, que muchos lo han oído, hemos visto películas, cosas así, se sabe que va a pasar porque está escrito. Los que mueran creyendo en Cristo Jesús en ese tiempo van a ser levantados para la gloria de Él, porque dice, despertados uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que va a haber dos grupos. Y vayamos un momentico también a... Es bueno aclarar porque a veces no sabemos. Ok, hay un tiempo entre la venida de Cristo cuando la iglesia, el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, y en ese periodo, después del rapto de la iglesia, es que viene la gran tribulación, los 3 años. Los 3 primeros, los 3 años de la tribulación. Son 7 en total. Son 7 en total. 3 y medio que va a haber abundancia, va a haber paz en la tierra. Y el anticristo va a engañar y muchos van a pensar que Él es el que va a arreglar todo en el mundo y todo es falso. Y después de estos 3 años y medio es que empieza la gran tribulación. Sí. La tribulación se divide en dos, en la tribulación y en la gran tribulación. Ok, entonces dice, Jesús explica que hay dos resurrecciones, como lo vimos. Una para, como dice aquí, para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Gloria al Señor que nosotros no vamos a estar ahí en esa perpetua, o sea, para siempre. Esa es una de las grandes cosas que las personas no entienden, que hay dos resurrecciones. dos eternidades, o vas a la vida eterna con Cristo, Exacto. o vas a las tinieblas, y eso va a ser por la eternidad. Amén, amén. Eso es para siempre. Ahora dice, ok, vayamos ahora, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Con nuestro cuerpo va a ser glorioso.
En Romanos capítulo 6, un cuerpo glorioso. Romanos capítulo 6, versículo 5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. ¿Y por qué dice plantados juntamente con Él en su muerte? No, plantados juntamente con Él en su muerte quiere decir que nosotros tenemos que morir a nosotros, al viejo hombre. Porque dice 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con la vieja criatura? Dice que la tiramos a la muerte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Así que cuando nosotros venimos y creemos y nos arrepentimos de nuestra vida separada de Dios, de una vida que no honraba a Dios en ninguna parte de nuestro caminar, cuando entendemos estas cosas, vamos a tener, seremos transformados. Esta vieja mujer o este viejo hombre o este viejo joven o este viejo niño, porque hasta los niños también reciben esta verdad, mueren a lo que eran ellos y son levantados espiritualmente como una nueva criatura. Por eso es que dice aquí, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, somos plantados en la semejanza de su muerte, porque hemos muerto nosotros también al yo. Así seremos en la de la resurrección. Gloria al Señor por esto. Filipenses 3, vayamos allá. Hoy va a haber muchos versículos. Filipenses 3, 20 y 21. Mira qué belleza. Mira lo que habla aquí Filipenses. Cristo, el objeto de la esperanza del creyente, dice. Filipenses 3, 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía, aunque la mía es aquí terrenal, ahora en Estados Unidos, eso no cuenta, está en los cielos, eso cuenta nada más para aquí, para la tierra, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, mira, vuelve a decir aquí, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, o la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Vamos a ser semejantes a Él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué lindo. Una belleza saber que Dios tiene un gran plan para sus hijos. Aunque vivimos en esta tierra, Él tiene un gran plan para la eternidad. Por eso es que hay que luchar por ella. Hay que luchar por la eternidad. No nos podemos amedrentar en nuestra fe. No podemos dejar de honrar a Dios en todos nuestros caminos. Debemos amarlo como Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero, pero nosotros debemos amarlo a Él también. Vayamos un momentico a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, qué lindo como Juan siempre habla de amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque aún estamos aquí. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, en cuerpo glorificado. Vamos a ver a Jesús en cuerpo glorificado. Nosotros vamos a tener un cuerpo conforme a la voluntad de Dios, que ya lo leímos, con cuerpos imperecederos, un cuerpo incorruptible, que está en 1 Corintios 15, 42. Un cuerpo levantado en gloria, 1 Corintios 15, 43. Un cuerpo poderoso, 1 Corintios 15, 43b. Y con cuerpos espirituales, 1 Corintios 15, 44. Así que cuando seamos resucitados, vamos a tener un cuerpo conforme a la voluntad de Dios,
con cuerpos imperecederos, levantados en gloria, cuerpo poderoso y con cuerpos espirituales glorificados. Qué belleza, ¿no? Qué promesa tan grande tenemos nosotros en la resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe, en vano sería lo que predicamos. 1 Corintios 15, 14. Jesús da una garantía de que aquellos que miran a Él y crean en Él serán resucitados para vida eterna. Cristo redime a la persona entera, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Cuando nacemos de nuevo, que nacer de nuevo es creer en Cristo, nuestro espíritu estaba desconectado de Dios, estaba sin vida. Y cuando creemos y nos arrepentimos de nuestra vida que llevamos y reconocemos que Jesús es el Señor, el espíritu que mora en nosotros, que estaba desconectado de Dios, nace de nuevo, o sea, se vivifica, comienza a trabajar en nuestra vida. Y eso nos permite que nuestra alma, que es en donde está el intelecto, donde está nuestra voluntad, donde están nuestras decisiones, el alma somos nosotros. Nosotros somos el alma, metido en un cartucho y con un espíritu que viene de Dios. Pero las decisiones están en el alma. Tu voluntad está en el alma. Tus emociones están en el alma. Esa alma, cuando este espíritu nace de nuevo, esa alma comienza a recibir la vida de Dios. Y empieza entonces a despojarse de todo lo que a Dios no le agrada y comienza a tratar de hacer la voluntad de Dios, a hacer buenas decisiones, a escoger para la honra del Señor y no para nosotros. Por eso dice aquí que yo escribí, Cristo redime a la persona entera. ¿Por qué? Porque después que somos resucitados, nuestro cuerpo también es glorificado. Así que redime el espíritu, transforma el alma y nos da un cuerpo glorificado. Las tres cosas. Ese del alma, la renovación. Hemos pasado de la condenación a la justificación. Antes éramos condenados porque nos habíamos separado de Dios, pero a medida que recibimos la verdad, somos justificados, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice, justificados pues en Cristo tenemos paz para con Dios por la fe. Nosotros éramos enemigos de Dios y cuando somos justificados por la fe, porque hemos creído en el Hijo de Dios, ya tenemos paz para con Dios. Ya Dios no es nuestro enemigo, ni Él nos ve como enemigo. Él aborrece el pecado. Así que todo aquel que no ha conocido la verdad es enemigo de Dios. Pero Dios sigue, su mano no se ha cortado para seguir llamando a arrepentimiento a través de ¿quién? De la iglesia, de nosotros sus hijos. Somos los que debemos de predicar. Ahora, también pasamos de las tinieblas a la luz, como dice 1 de Pedro 2:9. Estábamos en tinieblas y después Él nos transformó o nos puso en su luz admirable, y también de muerte a vida. Juan 5:24. Vamos a ser glorificados en Cristo para la gloria de Dios. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Son muchos versículos hoy, pero hay que hacerlo porque esta es la verdad. No estoy hablando lo que yo quiera, estoy hablando lo que dice la palabra. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué lindo. Vamos a ser glorificados. En Juan 17:24, vayamos allá. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué versículo tan precioso. Es maravilloso. Amén. Los primeros, ¿quiénes son los primeros? Apocalipsis 26. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que nosotros somos partícipes de la primera resurrección y vamos a reinar con él 1000 años. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17:15. La resurrección final de todos los que están en sus tumbas, que dice Juan 28:29, acuérdense que le leímos, ¿no se acuerdan? Que uno para la eternidad y otros para vergüenza perpetua. Vayamos allá, recordemos otra vez. Juan 5:28 y 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, o sea, los que creyeron en Cristo y los que no creyeron en Cristo, a resurrección de condenación. Van a ser resucitados también, pero para un juicio, para el juicio del trono blanco. Van a ir a juicio. Pero nosotros no vamos a ir a ese juicio del trono blanco, porque el juicio del trono blanco, que es al final de todos los tiempos, después del milenio, va a ser para todos aquellos que resuciten sin Cristo, porque necesitan un juicio, porque Dios es justo. Dios no lo va a mandar eternamente para el lago de fuego, que es el estado final, si Él no le hace un juicio. Micrófono. ¿No está bien? Otra pregunta, Tere, que yo tengo. Cuando una persona que muere sin Cristo muere, ¿ellos no tienen un juicio inmediatamente o tienen que esperar al juicio final? A juicio final. A juicio final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos Van al infierno. Van al infierno. Porque el infierno y el lago de fuego son dos cosas diferentes. El lago de fuego lo va a iniciar el falso profeta y el diablo. Y después van a entrar todos los que vayan a juicio y van directo para... Una persona que muere ahora sin Cristo todavía no se enfrenta al juicio de Dios. No. No, se está condenando ellos mismos. Cuando tú ves Lucas 16, 19, donde Rico y Lázaro, que murió el rico, dice que donde él estaba había mucho calor, se le estaba pidiendo a Padre Abraham que trajera un poco de... Y para en el juicio se abren 3 libros. Y va a haber ahí las obras. Y yo creo que igual que nosotros, es lo que yo entiendo, lo mismo que nosotros tenemos un juicio del Tribunal de Cristo para recompensas o para pérdidas de lo que hemos hecho, de lo que dejamos de hacer, teniendo la verdad. En el juicio del trono blanco también habrán diferentes tipos de condenación. Eso es lo que yo veía sobre aquí. Ahora seguimos, dice: el día de resurrección es el día de recompensas grandes y maravillosas para nosotros, los que hemos creído. ¿Cómo ha de afectar esta gran verdad a nuestra vida desde su propio fundamento? Vayamos a Lucas capítulo 14, del 12 al 14, dice: dijo también el que había convidado. Esto es, hermano, tienen que leer la parábola del invitado a la fiesta. Pero no lo voy a leer. ¿Lo leemos? Vamos a leerlo. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados, Jesús, una parábola diciéndole: cuando fueres convidado a algunas bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él.
Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube. Más arriba entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Pero cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Dijo también al que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esta es la vida aquí está haciendo Jesús una parábola para enseñarnos que el que se humille y el que lo reconozca a Él como Salvador va a andar con las personas que necesitan recibir vida y que no espere nada a cambio. Pero lo que sí va a suceder es que vas a estar en la resurrección. Eso es una parábola preciosa. Ahora dice, Jesús animaba a la gente cuando hacía un banquete, pero de no solamente invitar a los que devolverían la invitación, sino a invitar a los que no lo harían. Porque ¿qué recompensa tiene si tú quieres algo a cambio? Tú tienes que servir al Señor sin querer recibir nada a cambio. Porque el que da la recompensa es el Señor, no los hombres. Entonces dice, después hizo esta declaración, te serás recompensado en la resurrección de los justos. Por tanto, el día de resurrección es el día de recompensa. Este es el contexto en que el tribunal de Cristo debería ser enseñado. Apocalipsis 11. Y si esto es así, ¿cuándo ustedes creen que sea? Si nosotros morimos ahora o vamos a la presencia o viene el rato de la iglesia, ¿cuándo ustedes creen que va a ser el tribunal de Cristo? Cuando los cuerpos sean resucitados, porque no todos van a estar resucitados. Necesitamos cuerpos glorificados para poder entrar en el tribunal de Cristo. Y después vendrá la gran cena del Señor. Ok. Apocalipsis 11, 18. Ya casi estamos terminando. Dice, y se airaron las naciones, 11, 18, ¿verdad? Sí. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas. Fíjate, a tus siervos los profetas. ¿Quiénes son estos? Del Antiguo Testamento. A los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Wow. Sí, Señor. ¿Qué significa santos? Sí. Santificado por la sangre de Cristo. Ya. Ok, vayamos a Apocalipsis 21, 11 al 15. Dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante, 21, ¿verdad? Dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Esta es la Nueva Jerusalén que Jesús está preparando para los que le aman. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas.
¿Hasta dónde? Hasta el 15. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. ¿Y a dónde me quedo? Hasta el 15. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén y de cómo él va a medir ese lugar. No sé por qué está aquí en el estudio, pero está. Y después describe todo lo que va a acontecer. Y entonces dice en el 27, en el 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque hay una muerte física y una muerte espiritual. El tribunal de Cristo, las razones para esta enseñanza son: ¿por qué necesita un tribunal? ¿Por qué nosotros, la iglesia, o los muertos en Cristo que vamos a resucitar, necesita un tribunal, el tribunal de Cristo? Para trabajar, porque el Señor recompensa a todos según su conducta y cómo merecen sus hechos. Para trabajar en el poder del Espíritu, después leen los versículos. No deberíamos hacer ninguna obra muerta, sino todo con fe hacia Dios, energizados por el Espíritu Santo, para parar de juzgar a los demás, para trabajar con el temor de Dios, para que nuestro servicio sea hecho sinceramente y con motivo correcto. ¿Por qué tiene que haber un tribunal de Cristo? Porque esta doctrina corrige algunas doctrinas cristianas erróneas. Por ejemplo, todo lo que importa es que seamos salvos y que vayamos al cielo. No somos salvos por obra, pero cuando somos salvos, las obras cuentan. Las obras de nosotros van a contar por todo esto que leímos aquí. Todos seremos iguales en el cielo. En un sentido lo seremos, pero no solo habrá recompensa, sino también pérdida de recompensa. Puedes vivir como quieras y quedar sin castigo, si quieres. La gracia es gratis, pero no es barata. Debes rendir cuentas por las cosas hechas en el cuerpo. Todo eso va a ser en el tribunal de Cristo. Es individual. Esto significa que no existe al señalar con el dedo. La responsabilidad está en nuestras manos y no podemos culpar a los demás, ni siquiera a las circunstancias. Ante Cristo el juez juzgará solo en amor y sin parcialidad. Su memoria es perfecta, por tanto, más vale que renunciemos a toda hipocresía ahora y no hagamos ostentación, porque entonces solo habrá honestidad. Más vale que empecemos ahora. Recuerda que somos honestos ante Dios y confesamos nuestro pecado y Él nos perdona. De lo que hayamos hecho al cuerpo, lo que hayamos permitido a nuestros ojos mirar, nuestros oídos escuchar, nuestro corazón amar, nuestra mente creer, nuestros labios decir, nuestras manos tocar, nuestros pies llevar a y nuestro cuerpo ser entregado a. De lo contrario de esto, las cosas buenas que hayamos hecho con el tiempo y el dinero y los talentos, eso va a contar. Secretos expuestos en Romanos 12:16. No solo lo que hayamos hecho será expuesto, sino el porqué, es decir, nuestros motivos serán revelados. 1 Corintios 4:5. Necesitamos hacer lo que es bueno y correcto ante los ojos de Dios. Mateo 6:1. El tribunal de Cristo, cuando esté ante el tribunal de Cristo y me muestre su plan para mí, el plan de mi vida como hubiera podido ser, si hubiera entendido su voluntad, y vea cómo le impedí aquí y le bloqueé allá y no entregaba mi voluntad a Él y hacía lo que yo quería. Él te lo va a mostrar. ¿Habrá pena en los ojos de mi Salvador? Pena, aunque todavía me ame. Sí. Él me tendría rico, pero yo estoy allí pobre, desnudo, de todo menos de su gracia, porque ya estamos delante de la presencia del Señor, de su salvación. Mientras la memoria corre como algo perseguido por los años que no puedo volver a trazar. Entonces mi corazón desolado, esto es una anécdota de alguien como estuviera en el tribunal de Cristo, casi se romperá con las lágrimas que no puedo derramar.
Me cubriré la cara con las manos vacías y agacharé la cabeza sin corona. Porque va a haber coronas para aquellos, son 6, 7 coronas, que muchos no tendrán. Señor, de los años que me quedan, lo entrego en tus manos. Tómame, fúndeme, moldéame al diseño que tú has preparado. Las recompensas, 1 de Corintios, vayamos allá un momentico, hermano, 1 de Corintios 3. Después ustedes lean esto otra vez y mediten sobre esto. Es necesario. 3 de 10 a 15. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. ¿Cuál es ese día? ¿De juicio qué? Del tribunal de Cristo. Dice, la obra de cada uno será manifestada porque el día lo declarará, el día del juicio del tribunal de Cristo. Todos los creyentes van a ir a un juicio, no para salvación, porque su gracia está en nosotros. Ya hemos ascendido a la presencia de Él. ¿Ok? Dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Va a ser probada por fuego. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, no va a recibir con recompensa. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Así que analicemos esto, hermano. Si permaneciera la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. Coronas por llevar a muchos a la justicia. Estas son las coronas. Cuando llevamos muchos a la justicia del Señor, cuando predicamos y edificamos la vida de una persona, hay una corona de justicia que vamos a recibir, que es Daniel 12:3. Coronas que durarán para siempre. 12:3. Está en el panfleto. Coronas que durará para siempre. 1 de Corintios 9, del 24 al 25. Coronas de justicia. 2 de Timoteo. Léanlo para que vean cómo es que pueden obtener estas coronas. Porque a veces el Señor nos redarguye y nos instruye para que nosotros hagamos un desvío por donde íbamos, que no estábamos muy bien, y podamos acomodarnos a la voluntad del Señor. No haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Coronas de justicia, 2 de Timoteo 4, de 7 al 8. Coronas de vida. ¿Por qué dan estas coronas? Léanlo, los versículos. No lo voy a leer. Santiago 1, 12. Corona de gloria, 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Las recompensas son dadas al final. Por tanto, retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Necesitamos estar en buena relación con Dios, con nuestro cuerpo y alma y espíritu bajo su control. ¿Qué efecto debería tener la resurrección en la conducta de un cristiano? Bueno, guardarnos de hacer lo que querramos y por consiguiente no pecar. Ahí dice pecar, no pecar. Comprometidos a mantenernos firmes y trabajar para el Señor. Conclusión y resumen. La resurrección de Jesús demuestra que la muerte es derrotada y que el Señor es Señor de todo. Jesús murió y fue resucitado para estar con Dios para siempre y sus discípulos vivirán para siempre con Él. Discípulos. Porque una cosa es creer y otro ser discípulos. Un discípulo de Jesús tiene un nuevo amo llamado Jesús y una vida nueva en Él. La resurrección espiritual del creyente debería tener efecto de guardarnos de pecar y causarnos el ser comprometidos y trabajar para la obra de Jesús. El día de resurrección es el día de recompensa para el discípulo de Jesús. Las obras
no nos salvarán, pero cuando seamos salvos, las obras iniciadas por Dios contarán para recompensa en el cielo. ¿Por qué? Porque son obras de fe en Dios, no tuyas. Somos personalmente responsables ante Jesucristo el juez por lo que hayamos hecho al cuerpo, incluso las cosas secretas. Así que hasta aquí hemos terminado con el punto de la resurrección de los muertos, que abarcamos bastante información. Lean lo de las coronas para que vean cómo es que tú puedes obtener esa corona, porque sabiendo las escrituras podemos nosotros poner un pare a donde y tú sabes, resetear nuestra vida espiritual para poder agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y sentirnos nosotros completamente útiles en la obra del Señor. Porque no queremos llegar a ser salvos como por fuego. Que eso es, te salvaste, pero sin ninguna recompensa. Eso es lo que quiere decir, llegaste, pero no tienes recompensa. Qué triste, ¿no? A no llegar es una gran diferencia. Pero por eso es que hay que discipular para que las personas conozcan la palabra. Sí. Así que Dios me los bendiga. La semana que viene, si Dios lo permite, terminamos con el último fundamento de la doctrina de Cristo. Bueno, no sé si lo pueda terminar porque hay que abarcar bastante, que es el juicio final. Ahí vamos a hablar bastante sobre este juicio final. Y bueno, que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Amén.